¿Y si la adicción no fuera el problema, sino la señal de algo más profundo? En este episodio exploramos cómo la sombra, ese lado oculto de nuestra psique y los mecanismos del cerebro nos atrapan en un ciclo de sufrimiento que no podemos romper solo con fuerza de voluntad. ¿Qué hay detrás del impulso? ¿Qué grita el inconsciente cuando buscamos consuelo en lo externo? Un aspecto central de la adicción es la llamada sombra, un término de la psicología profunda de Jung. La sombra abarca todos los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, nuestros miedos, nuestra ira, nuestras inseguridades, nuestros traumas. Todo aquello que no queremos ver ni aceptar es desterrado a la sombra. Pero la sombra no desaparece, busca otros caminos para salir a la superficie. En la adicción se manifiesta como un deseo insaciable, como una inquietud constante, como una huida interminable de uno mismo. El adicto cree que la droga le traerá paz, pero en realidad solo intensifica la guerra en su interior. Mientras la sombra no se haga consciente, el adicto permanecerá atrapado en un círculo vicioso. Jung creía que la única manera de superar la adicción era enfrentarse al propio inconsciente. Quien no entiende lo que lo impulsa será dominado por sus fuerzas internas. El camino hacia la sanación no pasa solamente por la disciplina o la fuerza de voluntad, sino por la toma de conciencia. El adicto debe preguntarse, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Qué me falta tanto que espero controlarlo en la droga? ¿Qué emociones reprimidas, qué conflictos no resueltos me están impulsando? Solo cuando estas preguntas se formulan y se responden puede comenzar un verdadero cambio. La adicción no es el verdadero problema, es una señal, una llamada desde lo más profundo del alma. Pero ¿quién lo escucha? ¿Quién está dispuesto a entenderlo de verdad? Es uno de los mayores errores de concepto sobre la adicción. La suposición de que el adicto podría simplemente dejarlo si tuviera suficiente fuerza de voluntad, que solo tendría que controlarse para cambiar su comportamiento. Pero quien piensa así no entiende cuán profundamente arraigada está realmente la adicción. No es solo un vicio ni un mal hábito que pueda eliminarse con suficiente disciplina. Es una cadena de factores neurológicos, psíquicos y emocionales que mantiene el afectado prisionero, una red que con el tiempo se cierra más y más a su alrededor. Gabor Maté explica que la adicción no es solo un hábito, sino una impronta del cerebro, una huella profundamente arraigada en el sistema nervioso que no puede eliminarse simplemente con una decisión. El adicto a menudo quiere dejarlo, se promete a sí mismo no hacerlo de nuevo, pero en algún momento llega el momento en que el deseo es más fuerte que cualquier razonamiento. Y así comienza el ciclo de nuevo, culpa, vergüenza, arrepentimiento. Y luego nuevamente el recurso a la sustancia. El cerebro de un adicto es diferente al de una persona no adicta. La clave está en el sistema de recompensa, que se ve profundamente alterado por el comportamiento adictivo. Cuando alguien consume una droga o cae en una conducta compulsiva, se libera una oleada de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer, la recompensa y la motivación. Este proceso crea una profunda impronta neuronal. El cerebro aprende que la droga o el comportamiento proporcionan una recompensa rápida e intensa. Con el tiempo se desarrolla una dependencia insana. El equilibrio natural de la producción de dopamina se altera y el cerebro necesita cada vez más estímulos para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Así la adicción se convierte en una realidad biológica. No es solo un fenómeno psíquico, sino también físico. La droga o el comportamiento ya no se consumen solo por placer, sino por necesidad. Sin ellos, el adicto se siente vacío, inquieto, insoportablemente mal. Pero la dependencia no es solo neurológica, también está profundamente anclada en la psique del afectado. A menudo está vinculada a emociones fuertes de vergüenza y autodesprecio.
El adicto se siente débil, sin valor, como un fracaso. Se reprocha a sí mismo. No entiende por qué no puede simplemente cambiar. Pero precisamente esos sentimientos negativos solo refuerzan aún más la adicción, porque la adicción no es solo un intento de sentir placer, es sobre todo un intento de adormecer el dolor. Y cuanto más vergüenza y odio hacia sí mismo se acumulan, mayor es la necesidad de anestesia. Es un ciclo perverso. La adicción causa sufrimiento. El sufrimiento lleva a un mayor consumo. El consumo intensifica el desprecio por uno mismo y, con ello, la dependencia. El adicto pierde cada vez más el control, no porque no quiera, sino porque no puede de otra manera. Muchos adictos viven en la ilusión de que puedan controlar su adicción. Puedo dejarlo en cualquier momento, se dicen, pero la realidad es otra. Incluso si logran mantenerse abstinentes por un tiempo, basta a menudo un solo momento de debilidad, un desencadenante emocional, un vacío interior, y recaen en viejos patrones, porque el verdadero problema no se ha resuelto, la herida emocional que está detrás de la adicción. Mientras esa herida no se sane, la adicción seguirá siendo una amenaza constante. No se trata solo de dejar consumir, se trata de comprender y resolver las verdaderas causas de la adicción. Pero ¿quién está dispuesto a enfrentarse al dolor que hay debajo? ¿Quién está dispuesto a mirar en los abismos más profundos de su propia alma? Detrás de cada adicción se esconde un anhelo más profundo, no solo de anestesia, no solo del olvido, sino de plenitud, de algo que llene el abismo interior. El adicto no solo huye de su dolor, sino que busca algo que le falta. Carl Jung reconoció esta conexión desde temprano. Veía en la adicción una búsqueda espiritual desviada. Una persona que se vuelve adicta es alguien que se ha perdido a sí mismo y que inconscientemente intenta reencontrarse de alguna manera. Pero en lugar de mirar hacia adentro, busca hacia afuera, en sustancias, en comportamientos excesivos, en momentos de euforia artificial. Pero todos estos medios solo ofrecen una ilusión de plenitud. Cubren el vacío, sin llenarlo jamás realmente. Muchas personas que luchan con la adicción sufren una profunda desorientación existencial. No saben quiénes son realmente, qué sentido tiene su vida, qué les motiva. Sienten una inquietud interna, un vacío sin nombre que intentan desesperadamente llenar. La droga o el comportamiento compulsivo se convierten en un sustituto de lo que realmente necesitan: sentido, conexión, autenticidad. Gabor Maté describe cómo las adicciones a menudo surgen de una falta de vínculo humano genuino. Una persona que se sintió incomprendida, rechazada o solo desde temprano busca más adelante algo que pueda tapar ese agujero en su alma. Pero ninguna droga, ninguna adicción del mundo puede ofrecer aquello que faltó en la infancia. La ilusión tal vez dura un tiempo, pero tarde o temprano se derrumba y deja aún más vacío que antes. Carl Jung hablaba de la crisis espiritual del ser humano moderno, en un mundo cada vez más materialista que pone el rendimiento por encima del significado, que elige la distracción sobre la profundidad. Muchas personas se sienten interiormente desarraigadas. Han perdido el contacto con su verdadero yo. Funcionan, luchan, sobreviven, pero no viven realmente. En este desierto interior, la adicción puede convertirse en una especie de ritual desviado, un intento de escapar, aunque sea por un momento, de la tristeza, un atisbo de trascendencia en una vida que se siente sin sentido. Pero el problema es que ese tipo de trascendencia es destructiva, no conduce a la verdad, sino a la dependencia, no abre puertas, sino que las cierre aún más. Gabor Maté enfatiza que la verdadera sanación no se logra solo a través de la abstinencia. Un adicto puede dejar de consumir con una enorme fuerza de voluntad, pero si no llena el vacío interior, éste lo alcanzará de nuevo tarde o temprano. El verdadero camino fuera de la adicción pasa por la búsqueda de sentido, de una conexión genuina, de un conocimiento auténtico de sí mismo.
No se trata solo de renunciar a algo, sino de encontrar algo nuevo, una nueva forma de estar consigo mismo, una manera más profunda y honesta de vivir, porque mientras el vacío permanezca, siempre exigirá anestesia. Pero ¿quién se atreve a mirar de verdad? ¿Quién está dispuesto a reconocer su propia verdad? Puede encontrar más allá de la adicción algo más real que cualquier euforia. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa realmente sanar? En el siguiente episodio iremos aún más profundo. Hablaremos del poder de la sombra, del coraje de mirarnos sin máscaras y del camino real hacia la sanación.